Buenos días, el día de hoy vamos a hablar todo sobre los biomas. Mi grupo está representado por mis compañeras Isabel León, mi compañera Isa Medina, mi compañera Anneli Meneses, mi compañera Anel Calla y quien les habla, mi persona, Rocío Colquechagua. El día vamos a estar presentando todo sobre los biomas terrestres. Primeramente hay que preguntarnos, ¿qué son los biomas terrestres? Bueno, yo les explico, es el conjunto de habitantes, ya sean animales y vegetales de una zona determinada. Esto está determinado por ciertos factores que son los climatológicos, ya que esto es lo que se denomina como bioma. Esto se distribuye en la Tierra según su latitud, siendo lo más importante. Ahora yo les voy a pasar con mi compañera Sadi, que nos va a tener una pregunta. Rocío, ¿cómo se forman los biomas terrestres? Bueno, déjame explicarte. Estos biomas son una comunidad natural. Estos se forman por los factores bióticos y abióticos, constituyendo grandes extensiones en la Tierra, estas se caracterizan por presentar condiciones ambientales y la vegetación, y también está unas faunas similares. ¿No es cierto, Isa, o qué le agregaría? Sí, en realidad, ¿cómo se clasifican los biomas terrestres? Existen dos tipos principales de biomas, los terrestres y los acuáticos. Para clasificar los biomas terrestres se tienen en cuenta condiciones como la posición geográfica, la temperatura y la precipitación, y su nombre se otorga de acuerdo a la vegetación predominante, con los desiertos, las sabanas y la selva. Ya, bueno, esto también un gran ejemplo son las zonas frías, en donde se ven los glaciares de hielo, las aguas, los ichus, el clima mismo frío que existe. En una de esas, el más ejemplo puede ser la tundra, que es un lugar muy frío. Es alto y hay incluso animales que viven por ahí arriba, ¿no? Algunas de estas características se sitúan como... Anneli, ¿nos puedes explicar más de eso, por favor? Sí, claro. La situación y clima son zonas cercanas a los polos, donde los inviernos son largos y con temperaturas muy bajas. En la flora tenemos los musgos, liquenes y algunas hierbas con raíces poco profundas como el lichu. En la fauna tenemos los alces, liebres, peces, los renos, osos polares, focas, pingüinos, morsas, vizcachas, entre otros. También tenemos la taiga, que es una especie de planta acuática, entre otros. Isa, ¿me puedes explicar cuáles son los principales biomas del Perú? Sí, claro. Los ecosistemas de llanura, en particular los bosques tropicales, ocupan la mayor parte del territorio nacional, cubriendo más del 94% del territorio boscoso del país. Estos bosques poseen una alta diversidad de especies de flora y fauna, incluyendo recursos económicamente importantes como la madera. Sigamos viendo, compañera Sadit. A ver, la biodiversidad del Perú es bastante compleja y está caracterizada por una alta diversidad biológica, debido a su particular relieve agreste y su gran diversidad de climas y su historia natural. El Perú es considerado uno de los países megadiversos, es decir, de los menos de 20 países con mayor biodiversidad del planeta. Además, contiene grandes índices de endémicos en múltiples y distintos lados únicos en el mundo. Mi compañera Rocío les va a explicar más acerca del tema.
Bueno, ahora tocamos el tema del ecosistema terrestre de aquí en nuestro Perú. Como se sabe, esta se ubica en la zona ecuatorial, en la presencia de las cordilleras de los Andes. Hace que el Perú tenga una diversidad de climas, por lo tanto tienen una gran variedad de ecosistemas terrestres. Los siguientes son 3 de los más caracterizados. Por ejemplo, también tenemos en cuenta que la especie está los accidentados relieves que existen, y la particularidad de acá del Perú ha causado que este sea un país megadiverso, con una gran variedad de ecosistemas y consecuentemente de flora y fauna. Según esto, también tenemos que entendido que estos ecosistemas andinos más altos corresponden a la puna y el páramo. La selva amazónica también es un gran ejemplo, la parte peruana en el bioma más extendido del país. Esto es casi el 59% de nuestro territorio, así como el más biodiverso. En esto nos podemos referir en contraste al desierto costero y a las zonas altoandinas, que presentan una biota pobre y se encuentran al oriente. Esto les va a seguir explicando más mi compañera Isa. Sí, sigamos viendo acerca de la biodiversidad terrestre. A lo largo de la mayor parte de la costa se extiende el desierto del Pacífico, un desierto costero de origen subtropical, con algunas escasas zonas de vegetación especiales. Las riberas de los 52 ríos, que es el valle costeño, las lomas y los humedales, que son los pantanos formados por filtraciones. En la costa norte, en cambio, así como los valles interandinos del Marañón y algunas afluentes, se extiende el bosque seco ecuatorial, un tipo de ecosistema intermedio entre el matorral xerófilo desértico y el bosque tropical. En las desembocaduras de los ríos Tumbes y Piura, en menor medida, se extienden los manglares. En épocas pasadas, estos ecosistemas habitaron todo el litoral desde Sechura hasta el departamento de Tumbes, incluso en la desembocadura del río Chira, que ahora es aprovechado en proyectos de irrigación del Bajo Piura. Los manglares, el bosque seco ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico cobran vida con la llegada del fenómeno del Niño, cada 7 a 9 años. Sigamos viendo. Ahora nuestra compañera Sadie nos va a explicar todo sobre la sierra. Sierra del Perú. En el Perú, la religión de la sierra, también llamada religión altoandina o serranía, es la región montañosa y de altiplanicie del país, constituida por las sierras medias y altas de la cordillera de los Andes. También se extiende a lo largo del país, de norte a sur, y dentro de la geografía del Perú. Constituye una región geográfica tradicional. Limita al oeste con la región de la costa y al este con la selva. Al norte tiene continuidad con la región interandina del Ecuador, y al sur con la región andina de Bolivia y de Chile. La región andina también es un concepto orográfico, biogeográfico y cultural. Orográficamente es producto de elevación y plegamiento rocoso que originó durante el Cretáceo, cuando la corteza terrestre
de la placa de Nazca inició la subducción bajo la placa sudamericana, dando lugar a un elevamiento que llega hasta 6.768 metros sobre el nivel en el Nevado Huascarán y a la formación de una cordillera volcánica al sur del Perú. Geográficamente es una región que representa una vegetación con una densidad intermedia entre la costa desértica y la selva tropical, y con un clima de montaña que va de templado a frío según la latitud. Culturalmente está relacionado con la cultura andina del Perú, que étnicamente es quechua y aymara mayormente. Les paso a mi compañera Isa para que les explique más de la Sierra del Perú. Sí, sigamos viendo acerca de la Sierra del Perú, también conocida como la Cordillera de los Andes. Alberga una gran diversidad de biomasa terrestre debido a su amplia gama de altitudes y ecosistemas. Estos son algunos de los principales tipos de biomas terrestres presentes en la sierra peruana. Bosques de montaña. La sierra peruana cuenta con extensas áreas boscosas en altitudes más bajas. Esos bosques pueden ser de diferentes tipos, como los bosques nublados, bosques de montaña y bosques de ceja de selva. En estas áreas se encuentran árboles como el yeñual, aliso, el molle, eucalipto, cedro y varias especies de plantas. En Puna se localiza por encima de los 3.800 metros de altitud. El clima es muy frío y seco, con fuertes vientos y heladas casi continuas. Se distinguen dos ambientes, las lagunas y los pajonales. Ahora le paso con mi compañera Analí para que nos siga explicando un poco más de esto. Sí, tenemos a los páramos, que son ecosistemas de alta montaña que se caracterizan por la presencia de plantas adaptadas al frío y la humedad. En la sierra peruana los páramos albergan una variedad de especies herbáceas y arbustivas, como el lichu, chupiragua, pajonal y varias especies de faijejones. En los cultivos agrícolas, en las zonas de menor altitud, en la sierra peruana se cultivan como amplia gama los cultivos agrícolas. Estos incluyen papas, maíz, quinoa, cebada, trigo, coyuco, carbi y diferentes variedades de tubérculos y hortalizas. Estos cultivos presentan una importante fuente de bioma y sustento para las comunidades locales. Pastizales y praderas. En las áreas más altas de la sierra peruana, donde las condiciones son más áridas, se encuentran pastizales y praderas naturales. Estas áreas son utilizadas para la crianza de animales como ovejas, alpacas, llamas y vacas, lo que también contribuye a la generación de bioma. Es importante destacar que la conservación y el manejo sostenible de la bioma terrestre en la Sierra del Perú es fundamental para preservar la biodiversidad, proteger los ecosistemas y garantizar el sustento de las comunidades locales que dependen de estos recursos. También tenemos lagunas. Su flora son los totorales, musgos, gramares, líquenes, cucuta y plantas flotantes. Allí viven aves como parihuanas, flamencos, patos silvestres y gallareta. En los pajonales, aquí crecen el lichu, la galleta, la puya raimondi, los queñuales y algunos cactus. Su fauna son llamas, vicuñas, barucas, vizcachas, perdices, cóndores, pumas y zorros. Isa, ¿nos puedes explicar cuáles son los 4 biomas del Perú? Sí, claro. Los biomas terrestres, incluyendo pastizales, bosques, desiertos y tundra. Los pastizales se caracterizan por ser tierras dominadas por pastos.
en lugar de grandes arbustos o árboles, incluyen las sabanas y los pastizales templados. Los bosques están dominados por árboles y otras vegetaciones leñosas y se clasifican según su altitud. Ahora le paso con mi compañera Sadit para que nos defina un bioma. Ya, a ver, ¿qué define un bioma? Un bioma es una área clasificada según las especies que viven en ese lugar. El rango de temperatura, el tipo de suelo y la cantidad de luz y agua son exclusivos de un lugar en particular y forman los nichos para especies específicas que permiten a los científicos definir el bioma. Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Creo que tenemos todo claro sobre los biomas y más si son terrestres y en la sierra de nuestro Perú.